Jueces 8, 33 al 35 dice de la siguiente manera: pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Dice: pero que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron al dios a Baal Berit. 34 dice: y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, de los que había librado de todos sus enemigos en derredor. 35 dice: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Le voy a pedir que cierre sus ojitos, incline su cabeza y lloremos en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy estamos reunidos en el lugar especial, en tu santuario, en el lugar santo, donde tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y donde tú vienes en medio de nosotros para poder visitarnos. Señor, venimos con una actitud de agradecimiento. No permitas que olvidemos cada una de tus bondades, cada una de tus misericordias, sino que al contrario, Señor, en todo momento daremos gracias por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia dice un fuerte. Díganlo más fuerte, un fuerte. Amén. Tome asiento, por favor, si pudieran cerrar un poquito la puerta, que hoy sí se siente el frío ya de diciembre. Ya se siente el olor a ponche, ya se siente el olor a chocolate caliente, todo lo que usted hace en su casa. Hoy le agradecería que se invitara a uno por el frío que hay. Bueno, la palabra dice en Jueces 8, 33 al 35, la historia de la continuación de la historia de Gedeón. Diga fuerte conmigo: Gedeón. La mayoría de los que están acá pues conocen un poquito del contexto de la Biblia y la historia de Gedeón. Es una de las historias recurrentes en la historia de la Biblia, de las que son muy conocidas. Pero si por alguna razón alguien de los que está acá o se escapó su escuelita bíblica o nunca ha ido a un discipulado y no sabe la historia o el contexto de Gedeón, la Biblia cuenta en Jueces versículos o capítulos antes que Dios levantó a un hombre para poder liberar a todo un pueblo. La Biblia cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba siendo atormentado por personas los cuales robaban al pueblo de Israel. Este era el pueblo de Madián. Estos hombres eran conocidos como madianitas y la Biblia los describe como hombres crueles, como hombres malvados, como hombres perversos que robaban el trabajo de un pueblo y los mantenían con miedo constantemente. Los superaban en número, los superaban en armamento, los superaban en diferentes circunstancias. El pueblo de Israel se sentía como asustado, como que fueran arrimados, como que hubieran sido robados. Se sentían lo peor, se sentían sin derechos, se sentían sin voluntad, se sentían que lo que tenían no les pertenecía, porque había un pueblo que les robaba todo lo que ellos trabajaban. Pero la Biblia nos habla que en medio de ese momento de crisis, en medio de ese momento de presión a nivel del país, a nivel del pueblo que ellos vivían, Dios levantó a un hombre llamado Gedeón. Y es que en todo tiempo de crisis, Dios solo necesita de un hombre o una mujer que le crea para poder cambiar la historia de toda una familia, de todo un pueblo o de toda una generación. Levante su mano y diga: yo seré como Gedeón, dispuesto a cambiar la historia de mi casa, de mi empresa, de mi familia y de todo lo que yo me relacione. Entonces no importa qué tan imposible o qué tan en contra esté todo, solo necesita de alguien que le crea a Dios.
Y la Biblia cuenta que Gedeón le creó a Dios y Dios le dijo: ve, enfréntate con el ejército de Madián, ve con todo el ejército. Él se preparó en sus fuerzas, porque no me dejará mentir, todos nosotros cuando hacemos algo queremos hacerlo de la mejor manera, nos preparamos. Si a usted le toca emprender un negocio, usted quiere hacerlo de la mejor manera. Usted le toca presentar una exposición o una presentación en el trabajo, usted trata de hacerlo de la mejor manera. Pues Gedeón, en sus fuerzas humanas, quiso llevar a un ejército grande para poder enfrentarse al ejército de Madián. Y la Biblia cuenta que cuando estaban en ese proceso, el Señor no le permitió llevar a todo el ejército, solo le permitió llevar a 300. Y de los 300 les digo que fueran a enfrentarse a cientos y miles de hombres. Tenían toda la contraria, 300 contra miles. Y no solo eso, les prohibió llevar armamento. Llevaban las de perder, llevaban las de que las hicieran papitas, llevaran de que los hicieran de todo pero que no ganaran. Pero eso imposible aparentemente humano es lo que es posible siempre para Dios. Por eso, amada iglesia, dese cuenta que normalmente cuando algo es de Dios es porque no es posible en nuestras fuerzas, porque solo puede ser posible si Dios está en medio de nosotros. Y eso fue lo que específicamente le pasó al pueblo de Israel, a Gedeón y a los 300 hombres que creyeron a Dios y que le creyeron al hombre de Dios para que ver la promesa de Dios cumplida. Ahora, viendo todo este contexto de todo lo que había pasado, ¿cómo cree usted que estaba el pueblo de Israel con Gedeón? Agradecido. Él era el héroe nacional de Jerusalén. A ver, mencióneme, ¿cuál es el héroe nacional de acá de Guatemala? Tecún Umán. ¿Y a usted le consta que él hizo lo que hizo? Pero usted ahí tiene, y tenemos monumentos, y tenemos estatuas, y tenemos de esto, tenemos de lo otro, hasta billetes con la cara de Tecún Umán, y de todo con Tecún Umán. Pero no nos concierne a nosotros porque no vivimos en esa época. Es más, hay personas que dicen que fue cierto, hay personas que dicen que no fue cierto. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que un hombre llamado Gedeón fue el instrumento de Dios para poder liberar a todo un pueblo. Ahora quiero que usted se imagine ese contexto. Él era el héroe nacional del pueblo judío. Él era el héroe, el instrumento de Dios, el ungido. Él era el que todos le daban gracias. Él iba en la calle, cuando iba en el mercado, todos le regalaban bananos, le regalaban comida, le regalaban de esto, le regalaban del otro. ¿Por qué? Porque había gratitud. Él iba al doctor y el doctor no le cobraba la consulta porque tenía gratitud. Él iba al mecánico porque la llanta se le pinchó, no le cobraba la llanta. ¿Por qué? Porque había gratitud. ¿Cómo no? Si lo que era imposible, Dios usó a este hombre para poder hacer lo imposible posible. Ahora imagínense, el pueblo de Israel tenía agradecimiento. Él era como un héroe nacional. Él era el instrumento de Dios que Dios había usado para poder liberar al pueblo. Pero luego de muchos años, a la gente se le olvidó lo que un día con sacrificio y con mucha fe se logró hacer. Por eso la Biblia dice en Jueces 8, 33, 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel se volvieron a prostituir. Ahora, quiero que usted se imagine, lo imposible Dios lo hizo posible. Todo el mundo estaba cantando aleluya, todo el mundo estaba cantando gloria a Dios, todo el mundo estaba diciendo solo Dios lo pudo hacer, y alababan, exaltaban, glorificaban el nombre santo de nuestro Dios y agradecían por Gedeón. Pero solo murió Gedeón y la gente se le olvidó lo que Dios había hecho y a quién Dios había usado. Dice la Biblia que la gente, en lugar de seguir dándole gracias a Dios por haberlos liberado, se prostituyeron y fueron a buscar otros dioses y escogieron a otro dios llamado Baal Berit, y no se acordaron, se olvidaron de lo que Jehová había hecho en Israel y en las familias de ellos. Amada iglesia, que nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que
nunca se nos olvide que si estás donde estás el día de hoy, ha sido por la mano de Dios, ha sido por la misericordia de Dios. Estás donde estás porque Dios decidió poner sobre ti su gracia. ¿Cómo estás terminando el año? Ay, pastor, estoy bendecido. Mire, tengo una familia hermosa, tengo un trabajo bendecido, tengo hasta chuchitos que me ladren cuando vaya a la casa. ¿Por qué lo tienes? Por la gracia, por la misericordia de Dios. Y porque si no hubiera sido por Dios, tal vez tú y yo no estaríamos terminando el año o no tuviéramos lo que tuviéramos. Entonces, todo lo que Dios les había dado se les olvidó. Mira a la persona de la parilla, no se te olvide. Vamos, dígale, no se te olvide que todo lo que tienes, vamos, dígale, que todo lo que tienes ha sido por la mano de Dios, ha sido por su misericordia. Pero también no se te olvide a quien Dios usó para bendecirte. Porque la Biblia dice que se olvidaron de Jehová su Dios, que les había librado de todos sus enemigos en derredor. Amado hermano, ¿cuántos este año Dios los libró de enfermedades, los libró de accidentes, los libró de cosas que tal vez no las estuvieras contando, pero estás acá vivo para darle gracias a Dios, porque de otra manera no hubiera sido posible? Tal vez estuviste en el hospital este año, pasaste un momento duro, pasaste un accidente que no esperabas, pero estás terminando el año vivo, entero, completo, porque Dios así lo quiso. Dios te libró de los enemigos, te libró de la muerte, te libró de la enfermedad. Saber de qué tantas cosas Dios nos ha guardado. El apóstol contaba ahorita que iba para el aeropuerto, que tuvimos un convivio el día lunes con los del transporte, y ese mismo lunes tipo 12, se fue directamente para Guatemala, y él decía, íbamos en un carro y la persona que nos llevaba amablemente era un carro reciente, nuevito, y de la nada el carro se apagó a las 12 de la medianoche en plena carretera y sin luz. Y estuvimos cierto tiempo sin que el carro respondiera, sin que el carro encendiera y sin nada. Y solo veíamos cómo los carros nos pasaban. Pero cuando logramos encender el carro y quisimos seguir manejando, nos dimos cuenta que los que iban con nosotros, adelante había habido un accidente, el camión se había volcado. De lo que Dios nos libró. Ahora, hay cosas que tal vez te diste cuenta, tal vez no te diste cuenta, pero Jehová nos ha librado de nuestros enemigos, de nuestro derredor, de cualquier circunstancia, porque Él ha sido fiel. Ahora, ¿por qué yo le hablo de este tema? Porque en estas épocas de fin de año agradecemos a todo el mundo y muchos se ponen sentimentales. Terminan el año, está la cena de fin de año, está la cena de Navidad y usted está ahí y le dice, familia, estoy agradecido porque esto, por lo otro, y gracias a ti, tío, gracias a ti, Juanita, gracias a ti, Menchito, gracias a la persona que me toleró en el trabajo. Pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Y entonces no está malo que usted vaya a pasear, que vaya a disfrutar, pero ¿qué le parece si estos últimos días que nos quedan procuramos venir y darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido? Pero la Biblia dice entonces que el pueblo de Israel se olvidó de todo lo que Dios había hecho, pero también se olvidó de Gedeón y todo lo que él hizo por la fe. Dice, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien. Mire, si la Biblia dice que la familia de Gedeón había sido muy buena, es porque realmente ellos habían hecho mucho bien. Ellos habían hecho mucho bien, pero la Biblia dice que todo eso se le olvidó. La Biblia nos muestra una historia que se vuelve a repetir. Ni por todo el sacrificio que Gedeón hizo, la gente no le agradeció, se le olvidó. Cuando la Biblia dice, y el último versículo por favor, el 35, cuando habla que no agradecieron, que se olvidaron de lo que hizo la familia, dice, ni se mostraron agradecidos.
Una definición de agradecidos en el original dice, no fueron bondadosos. En otras palabras, aquellos los que algún día lo tuvieron acá arriba, que eran lo máximo, que eran los instrumentos de Dios, ya se les olvidó, dejaron a un lado, menospreciaron lo que un día fue de bendición. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos así con Dios? ¿Cuántas veces Dios es el que nos prospera y cuando Dios nos prospera nos vamos a otro lado porque ahora sí tenemos que hacer los domingos? Porque hay donde gastar. Pero cuando no tenías, ahí estabas. Ahora, mira al de la par y diga, es pecado olvidar, dígale. No te olvides de dónde Dios te sacó. No olvides de dónde Dios te liberó. Y no te olvides a quien Dios usó para poder bendecirte. Muchas veces nuestra gratitud no tiene nada de relación con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque muchas veces lo que Dios ha hecho con nosotros es tan grande y nuestra gratitud es tan poca. Dios ha hecho cosas enormes. Dios te dio contratos enormes y tu gratitud es tan poca. Dios te sanó de una enfermedad tan imposible y tu servicio es nulo. Dios te restauró tu casa y ahora no le quieres servir. ¿Cuántas veces lo que Dios ha hecho ha sido tan grande y nuestra gratitud muchas veces ha sido tan poca? Pero no solo con Dios, también con los hombres. Muchas veces se nos olvida quienes en algún momento de nuestra vida Dios los usó para bendecirnos. La mayor cantidad de cosas que Dios desata para bendecirnos los hace a través de manos humanas. La mayor cantidad de bendiciones Dios las da a través de las manos de alguien más. Y a veces damos gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios porque tengo provisión. Pero ¿cuántas veces le has dado gracias a tu jefe porque creyó en ti cuando no dabas la planta o el área para poder estar en esa área, en ese lugar? Pero es que no se lo merece, es un malhumorado. Sí, pero creyó en ti, te dio el chance. Y hoy tienes un ingreso. ¿Cuántas veces? Te aseguro que tal vez termina el año y ni las gracias le va a dar. ¿Cuántas veces usted dice, Padre, gracias porque ahora tengo mi empresa, ahora tengo esto y lo otro? Sí, pero le has dado gracias a aquellos los cuales confiaron en ti, te dieron crédito, creyeron en tu palabra, aun cuando no tenías nada. ¿O te olvidaste de ellos? Gracias, Señor, porque ahora estoy más pleno espiritualmente. Mi familia ahora te sirve. Sí, gracias porque fue por su misericordia. Pero le has agradecido a tu mamá, a tu hermano, a tu líder, los cuales doblaron rodillas para que tu corazón fuera cambiado y hoy toda tu casa pudiera ser salva. A veces se nos olvida que las bendiciones que Dios nos da vienen a través de las manos de alguien más. Cuando nosotros no somos agradecidos, existen evidencias en nuestro corazón. Por ejemplo, Colosenses 3:15. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo ahora mismo. Colosenses 3:15 nos muestra una de las evidencias cuando usted puede identificar que alguien no es agradecido. Colosenses 3:15 dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios está en nosotros es porque somos agradecidos. Cuando uno es agradecido, uno puede vivir en paz. El mal agradecido nunca vive en paz. Siempre está ansioso, siempre está preocupado y muchas veces perdemos la paz porque dejamos de ser agradecidos. Yo creo que acá Dios le va a hablar a muchas personas. ¿Por qué razón? Porque el negocio no se dio. Porque no lograste lo que estabas esperando. Porque te pagaron menos de lo que esperabas. Porque no conseguiste el trabajo que querías. Porque no se logró el rompimiento que esperabas. Pierdes la paz por lo que no has obtenido y te olvidas de ser agradecido por lo que sí tienes.
O dile a la persona de la par y dile como que hoy Dios nos quiere hablar. Porque cuántas personas hoy en día pierden la paz por lo que ni tienen y se olvidan de agradecer por lo que sí tienen. Es que pastor, usted no entiende, este mes yo tenía pronosticado ganar 5,000 a la semana. Tal vez no ganaste 5,000, pero tienes 500, dale gracias a Dios. Pastor, pero yo es que esperaba 50,000 en el negocio. Sí, pero tienes 5,000, con eso puedes vivir un mes completito, tranquilo, por lo menos para las comidas, para las tortillas o el frijol. Dale gracias a Dios. La paz se pierde cuando perdemos la gratitud. Mira al de la par y dile, sea más agradecido y viva más tranquilo. Nos preocupamos por lo que no tenemos y por eso perdemos la paz. Es que el carro que yo esperaba para este año no lo logré alcanzar, no logré dar el enganche, me lo ganaron, alguien más lo compró, no logré comprar la moto, no logré comprar mis zapatos nuevos, y te afanas y pierdes la paz por lo que no lograste, en lugar de dar gracias por lo que sí tienes. Seamos agradecidos. Colosenses nos enseña que la paz viene cuando en un corazón hay siempre agradecimiento. Las personas que nunca tienen paz es porque no son agradecidas. Siempre están ansiosas, es que no lo logré, es que no lo pude, es que esto y lo otro, es que qué hubiera pasado, qué hubiera logrado, hermano, no se afane por lo que no tiene, agradezca por lo que sí tiene. Es que si mis hijos hubieran hecho esto y lo otro, es que si mi esposa, es que si mi esposo hubiera logrado esto y lo otro, es que si en la casa hubiéramos logrado eso, pero no lo logramos y está usted a las 2, 3 de la mañana, ¿qué hubiera pasado? Y si hubiéramos tenido esto, y si hubiéramos tenido lo otro, hermano, yo entiendo, sea visionario, anhele cosas grandes, pero agradezca lo que tiene y no se afane por lo que no tiene. Dele gracias a Dios en todo. Otra característica de alguien que no tiene gratitud es lo que dice Filipenses 4, 5 al 7. Si usted tiene su Biblia, márquelo ahí. Pero lo que usted busca, Filipenses 4, 5 al 7, aprenda esto. Donde hay gratitud, siempre habrá paz. El ingrato nunca vivirá en paz, porque siempre estará afanado. Pero Filipenses 4, 5 al 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos del 6 al puntito y lo leemos fuerte? Amada iglesia, ¿cree que me ayuda? ¿Sí? Vamos, 1, 2 y 3 dice la palabra del Señor. No, creo que no lo escuché a usted. Quiero que lo pueda hacer más fuerte. Ya lo más fuerte. 1, 2 y 3 dice. Bueno, ahora todos los hombres de la casa díganlo fuerte. 1, 2 y 3, diga. No, mejor hermanas, enséñenle a los hombres cómo se hace. 1, 2 y 3, dice. Ahora, mira el de la pared. No te preocupes, dígale. No se preocupe. A ver, mira el de la pared. No se preocupe. No se preocupe por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Necesita usted para su pago de este fin de año. No se preocupe, no llore, sino al contrario, ore, pídale a Dios. No se preocupe por nada, más bien pídanle a Dios todo lo que necesiten. Pero luego dice, sean, porque hay gente que aún para pedir no es agradecida. Es que yo, una vil cucaracha, me siento inmundo para poder pedir. ¿Cómo yo voy a pedir algo si sé que tú, no sé, Señor Jesús? No, la palabra dice, pide, pero pide siempre con gratitud. Y luego la palabra dice, al que pide agradecido, versículo 7 dice, así Dios les dará su paz. ¿Se da cuenta? Al que es agradecido, Dios le da paz. El que es agradecido, Dios no tiene problemas con darle paz, porque sabe que lo que tiene lo va a valorar.
El que es agradecido dice, así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza ni a comprender. Por eso, amada iglesia, hay gente que tiene mucho y no tiene paz, porque aunque tiene mucho no sabe agradecer. Por eso la palabra dice que esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento, lo que ya son de Cristo. Levante su mano y diga, yo soy de Cristo. Si usted es de Cristo, sea agradecido. Y si usted es agradecido, la paz de Dios que gobierna en nuestra vida reinará en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu salud. Aunque haya malas noticias, pero si puedo dar gracias aún en las malas noticias, sé que tendré paz. Por eso aquellos los cuales tienen a Cristo Jesús pueden pasar la peor tormenta de la vida y la gente no se va a poder entender por qué tiene paz. ¿Cómo no? Si yo puedo dar gracias. Ahí le dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Damos gracias cuando estamos en tierra prometida o cuando estamos en el peor desierto. Dice la Biblia, dar gracias a Dios en todo tiempo. Tal vez hay cosas en las cuales no vamos a poder dar gracias humanamente, pero sí podemos dar gracias cuando estemos pasando. Tal vez no vamos a dar gracias cuando te digan, usted tiene diabetes. Usted no va a decir, uy, gracias a Dios tengo diabetes. No. Pero aún en medio de una mala noticia, usted puede decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero te doy gracias porque sé que tu palabra dice que tus planes son de bien y no de mal, y que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario y con tu sangre pagaste toda enfermedad. Demos gracias, dice, den gracias en todo. No por todo, sino en todo. Porque a veces también no vamos a dar gracias. Tal vez te despidieron. Gracias Dios que me despidieron. Aleluya. Tal vez no vamos a reaccionar así. Pero vamos a decir, Señor, no entiendo, pero sé que tus planes son mayores que mis planes. Gracias porque sé que lo mejor de mi vida está por venir en este año. Demos gracias a Dios en todo. Por eso, cuando eres agradecido, puedes tener paz. Y esa paz solo Dios la da. Cuando soy agradecido, aún para orar, puedo pedir con paz. Porque hay gente que aún para orar tiene miedo para pedirle a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque he aprendido algo. No han agradecido lo que Dios les ha dado. No han agradecido con lo que cuentan. Miren, hoy tienes tal vez un carro viejito, modelo 80, 90. Tal vez no, que los hermanos son creídos, 2000, 2005, 2016. Y usted va con su carro y usted a veces ni agradece porque ese carro lo lleva a su destino. Y usted dice, ay, pero mire, cuando antes no tenías ni cómo movilizar, antes no tenías ni bicicleta, antes no tenías ni esto. Y alguien dirá, pastor, pero si yo no tengo carro, pero tienes una moto, dale gracias a Dios. Ay, pastor, pero usted habla, los que tienen carro, los que tienen moto. Tal vez no tienes carro, no tienes moto, pero tienes tus dos pies y estás con vida. Pero nos la pasamos quejando por todo. Si tienes el carro, lo que Dios te dio, ahora que tienes el carro te quejas por el tráfico. No tenías carro, ahora tienes carro, ahora te quejas porque está cara la gasolina. Y voy en el carro, y va amargado, y va preocupado, y que la transmisión, y que me volvió a sonar. Agradece que tienes con qué moverte. No, pero es que yo no tengo carro, tengo una moto. Entonces dele gracias a Dios, porque por lo menos llega más rápido. No, pero es que qué frío, más con este frío, voy con guantes, voy con eso. Sí, pero ahora ya no tienes que caminar grandes distancias. Da gracias a Dios en todo. Ay, dirá, no, pastor, mire, esos son los creídos, los que tienen carro, los que tienen moto. Yo humildemente vengo con mis dos piecitos. Sí, pero tienes pies para caminar, tienes vida para salir de tu casa y venir caminando. Dale gracias a Dios porque Él es bueno en todo tiempo. Y deja de recriminar lo que no tienes. Que no se te olvide que es Dios el que te sacó. Que no se te olvide que si hoy tienes un carro, es porque Dios te lo dio.
Tenías un carro viejito, anhelabas un carro nuevo. Tuviste el carro nuevo y te quejas porque ahora pagas más impuestos. Tenías dos piecitos y ahora tienes una moto y ahora te quejas porque queda frío, porque te resbalaste de la moto. Estabas en la cama y anhelabas caminar y correr y todo. Solo te sanaste y ahora ni a la calle sales. ¿Se da cuenta cómo somos de malagradecidos? Colosenses 3:6 en la Reina Valera, si usted lo tiene, dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia. Busque Colosenses 3:16, por favor. Porque una de las características de alguien que es agradecido, número 1, es que tiene paz. Número 2, es que puede agradecer por todo, en toda circunstancia. Agradece por lo que tiene y no se afana por lo que no tiene, porque sabe que si agradece lo que tiene, Dios le dará lo que no tiene aún.